Seguimos en nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron este fin de semana en Aruba. High Winds también tiene el efecto Aruba. Extradición hacia Venezuela de miembros del Tren de Aragua. Detenido el hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Acrobacias solo con una escalera. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes que como siempre se encuentran en sintonía, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana, el día de celebración del Día de las Madres. Como siempre, bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad arrancamos con diferentes hechos que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Sabemos que el cuerpo policial, al ser fin de semana, siempre tiene que ir a cubrir los diferentes incidentes que ocurren, entre ellos accidentes por negligencia de los conductores. Recientemente en el área de Sabana Libre, los habitantes se levantaron del sueño al momento que escucharon un fuerte ruido en la parte de afuera de sus viviendas y cuando se dieron cuenta, al momento de ver, fue que un vehículo se había estrellado en contra de la pared de una vivienda, dejándola totalmente destruida. La policía se presentó de inmediato y se encontró con un Chevrolet Spark que estaba allí pegado en el cura de la casa. Un hombre, al parecer que estaba manejando este vehículo, estaba bajo los efectos del alcohol. Él resultó detenido y fue trasladado a la guardia de la policía. En otro hecho que ocurrió en la madrugada del sábado, un Kia Picanto color rojo a una velocidad bastante alta llegó y se detuvo allí delante del Eker. Un hombre al parecer se bajó, abrió el baúl y comenzó a buscar problemas con los agentes que se encontraban allí y que peleaban también por la seguridad de este lugar. Según lo que indicaron, él empezó a amenazar allí a las personas y todo se estaba saliendo de las manos. Por ese motivo tuvieron que llamar a las autoridades policiales, quienes entraron en acción. Allí mantuvieron a este hombre, no solamente que los requisaron por completo, pero no encontraron nada y lo dejaron allí con las esposas. Le tomaron datos después de lo que había ocurrido y todas las personas que estaban en ese lugar decidieron correrlas para evitar algo peor. En el área de Cerro Teishi, la policía motorizada tuvo un control en tráfico y se encontró con un pick-up Isuzu corriendo bastante fuerte y le dieron al conductor la señal para que se detuviera en la rotonda, a pesar de que el conductor quiso intentar allí de esquivar esta rotonda. La policía fue a atender y se dio cuenta que se trataba de una mujer. Allí le hicieron la prueba de alcohol y ella resultó detenida por sobrepasarse los límites permitidos por ley. El vehículo fue de transporte, se presentó y allí llevaron a esta jovencita a la guardia de la policía. Cambiando de tema, recientemente lo declarado por parte del gremio de Ajata, es importante que a pesar de que se le cobra de pronto o los turistas tienen que pagar una gran cantidad de dinero para poder venir a Aruba, que el turismo que se les ofrece también sea de una excelente calidad. Todo esto también porque sabemos que puede ser muy frágil la economía turística en Aruba. En principio fue la Oficina de Turismo de Aruba y ahora fue Ajata, la Asociación de Hoteleros de Aruba, expresan su preocupación sobre las opiniones que hay alrededor sobre lo que trata que Aruba de pronto puede ser una isla costosa. En los últimos años ellos han venido con diferentes medidas, principalmente fiscales, que el gobierno y seguramente que el comercio seguro no carga y es por eso que queda en los consumidores, incluso en el sector turístico, que se considera, sabemos que es nuestro principal pilar económico. Según lo que indicó la CEO de Ajata, la señora Tisa Lazorte, también expresó este tema que es importante y sabemos que Aruba ha tenido un gran éxito, pero que esto ha sido año tras año. Este éxito, según lo que ella declaró, no solamente ha sido de ahora, sino es un trabajo arduo de miles de personas combinado con inversión y mercadeo que han creado la reputación que tenemos hoy por hoy Aruba. Sin embargo, esto no significa que esta reputación pueda ser frágil. Es muy importante, según la ejecutiva de Ajata, que al momento de izar nuestros gastos para los turistas, ver también el valor de lo que ellos están recibiendo a cambio. Es importante seguir invirtiendo en la industria turística para dar un mejor producto y una mejor calidad, lo que significa un buen servicio, solución para escasez de trabajadores e incentivo para los propietarios para que continúen invirtiendo también en hacer los productos más bonitos y de una mejor calidad.
Este fin de semana se ha estado desarrollando el Highwinds, una competencia que reúne diferentes participantes locales e internacionales en distintas modalidades de deportes extremos acuáticos. Pero no solamente eso, sino también un gran ambiente en la isla. La Oficina de Turismo de Aruba sigue contribuyendo con elevar no solamente el producto Aruba, pero también muchos de ellos les preguntamos qué es el efecto Aruba. Bienvenidos a Aruba. El efecto Aruba. Tenemos un hermoso mar, tenemos una playa hermosa y sobre todo la calidez de la gente. La Oficina de Turismo de Aruba, una vez más, patrocina este tipo de eventos conocidos como el Highwinds, que recopila no solamente la presencia de locales, pero también de turistas que año tras año llegan a nuestra isla a participar en esta gran competencia de deportes acuáticos. Pero para ellos, ¿qué es el efecto Aruba y por qué deciden disfrutar de este paraíso? Para mí, Aruba significa mucho, es donde nací y es mi isla. Es un paraíso porque la gente aquí es muy cordial, somos muy amables, así que ya sabes, es una isla encantadora. Eso es tremendo. Yo vengo todos los años, es un evento internacional que es top y aquí ves todo tipo de nacionalidad, todo tipo de gentes, conoces a gente también que son muy lindas y o es un poquito de la experiencia de ellos también, cómo respiran en la isla, así que es algo muy lindo para ver. De verdad que es un paraíso, quedarte en la playa todo el día y poder hablar con gente de todo el mundo y sentirte como casa, me parece maravilloso. Creo que es una gran oportunidad porque todo el año hay diferentes oportunidades para el deporte y acá en Aruba creo que es muy necesario. ¿Por qué invitarías a tus amigos, a familiares, a personas a que vengan a la isla? Para todo, la atmósfera, cómo se siente, la gente, el océano, todo. Bueno, porque a mí me encanta el kitesurf, me encanta el evento, esto lo participo en ello todos los años. Bueno, tiene una de las mejores playas en el mundo y brisa para hacer el kite. Sí, esto es bien chévere aquí con los DJs, todos los días tienen eventos, tienen diferentes bandas y eso lo hace más chévere y es en la playa. La estoy pasando genial y me parece que es una isla muy linda, muy segura y donde se ven unos atardeceres preciosos. No como para Aruba. Sí, es la primera vez que vengo. Por ahora todo bien, muy chévere, muy nice, muy tranquilo. Se puede hacer diferentes cosas y está súper. Para mí en lo personal, las playas. Digamos, la gente muy tranquila, la seguridad, la paz que se siente, el compartir con nuevas personas, nuevas culturas. Welcome to Aruba. Súper. O sea, todo hasta ahora va súper bien. O sea, el ambiente, la gente, el atardecer, a pasarla bien con todo el mundo, pero súper. Aruba, la gente, luego somos arubianas. Y esas son algunas de las razones de los por qué tantos turistas y locales les encanta disfrutar de este pedacito de tierra llamado Aruba. Es que son 180 kilómetros de felicidad, que desde el momento en que ingresamos a la isla con ese bombini, por eso nos llamamos la Isla Feliz. Bombini na Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional porque la Interpol colombiana indicó que van a extraditar a diferentes cabecillas del tren de Aragua hacia Venezuela bajo la petición de las autoridades venezolanas, pues todos ellos se encuentran incriminados no solamente por ser parte de esta banda delincuencial, sino porque también cometieron diferentes hechos en Colombia. Ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano venezolano Carlos Ramón Escobar García. Se encontraban en las salas de detenidos de la Dijín en Bogotá cuando fueron notificados de la solicitud de extradición por parte de Venezuela. Por un lado, alias Toño, señalado por las autoridades de ser el principal proveedor de cocaína, armas y explosivos para alias Niño Guerrero, el máximo jefe del Tren de Aragua. Se escondía en una lujosa hacienda en Cundinamarca y en medio de una fiesta en la piscina fue capturado uno de los más buscados en el mundo. También será extraditado a Venezuela alias Carlos Ramón,
Limón, capturado en el sur de Bogotá en el único momento del día que salía de su escondedero, cuando sacaba a su bulldog francés al parque. Es señalado de ser enviado por Niño Guerrero a liderar la organización criminal del Tren de Aragua en Colombia. Cabe recordar que estos sujetos eran solicitados por los delitos de terrorismo, tráfico de armas de fuego, tráfico de sustancias estupefacientes, resistirse a la autoridad, concierto para delinquir, entre otros delitos. De no ser recibida la solicitud por parte de Venezuela, los dos cabecillas de esta organización, capturados en una misma semana, habrían quedado en libertad. Próximamente serán trasladados a diferentes centros penitenciarios mientras surten todos los efectos administrativos para poder ser enviados hacia Venezuela. La Dijín asegura que se vienen más capturas de integrantes del Tren de Aragua que habrían llegado al país con el fin de tomar control de la organización desde Bogotá. Varias personalidades en Ecuador se encuentran bajo la mira de las autoridades después de participar en una fiesta de narcotraficantes. Personas de la talla internacional, como por ejemplo el cantante Nelson Velázquez de Colombia, también hizo parte de la cuota que estuvo allí en esta fiesta. Muchos de ellos indicaron que no sabía que era una fiesta de narcos. En la fiesta en la Vía a la Costa hubo música en vivo con artistas internacionales, como el cantante colombiano Nelson Velázquez, intérprete de vallenatos. Además se presentaron imitadores del mexicano Karim León y del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Ese último habló del tema en sus redes sociales. En esa fiesta estaba este servidor, el Chino de Cuna, doble de Gilberto Santa Rosa, prestando sus servicios como artista en dicha fiesta, ya que me fueron contratados por un promotor de evento. También la artista guayaquileña de pop urbano, Dayanara Peralta, quien dio a Televisazo una breve respuesta al respecto. Yo solo hago mi trabajo como cualquier otro contrato, he ido a cantar con todo mi equipo, nada más. ¿Y sabías de qué se trataba? Muchas gracias por el respeto, gracias. Al festejo también llegaron personajes de la farándula nacional, como el presentador de televisión Emilio Pinargote, quien fue el animador del evento. Otros eran invitados, como la actriz María Fernanda Pérez, acompañada de su esposo. Entre las evidencias, la policía encontró una lista, y entre los nombres aparecen más personajes de la farándula, pero hasta ahora Televisazo no pudo confirmar si asistieron o no al evento. Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en este momento se encuentra detenido y está bajo la investigación, según lo que indicaron, por hacer parte de una organización criminal y delincuencial. Sabemos que la situación política en Perú, se encuentra bajo la mira de las autoridades. Dígame, ¿qué puede decir en su defensa? Para Latina. Para un ratito. Para Latina. Soy honesto. Y no sé por qué me están deteniendo, no conozco los cargos. Ok, señor Nicanor. No pudo defenderse de otra manera ante los contundentes cargos de la Fiscalía y en exclusiva para Latina Noticias aseguró desconocer los cargos en su contra. Efectivo de la policía, un poco complicado seguir los pasos, pero aquí lo tenemos, sin mediar palabra, es que sale rápidamente. Horas antes, con gorra y mascarilla, Nicanor Boluarte intentaba cubrir lo ineludible, ser presunto integrante de una organización criminal llamada Los Guayquis en la sombra. Señor Nicanor, sí, en ese momento sale Lorena, Nicanor Boluarte, cubierto por... Más de 7 horas duró el allanamiento en su vivienda de San Borja. A la salida, los policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, DIVIAC, llevaban sobres en las manos y una laptop. ¿Qué tiene que decir a las autoridades? ¿No? Justicia. Soy inocente. Y nos vamos para un municipio en Colombia en donde los deslizamientos de tierra, combinado también con las inundaciones por culpa de los aguaceros, tienen afectados a los pobladores. No solamente le piden a las autoridades más ayuda, pero que también las personas que, por ejemplo, lo perdieron todo, les puedan ayudar. Muchos de ellos también les piden ser rescatados. Varias emergencias se presentan en el departamento del Tolima por cuenta de las lluvias de las últimas horas. El cierre de carreteras entre Murillo y Manizales, también el cierre intermitente de la vía que comunica el departamento con el Alto de la Línea. Además, se reportan inundaciones en municipios como Honda, Venadillo y Coello y la creciente del río Conveima que obligó a que se cerrara la bocatoma que surte de agua a Ibagué.
La preocupación más grande de las autoridades tiene que ver con los campesinos, pues los derrumbes han provocado que muchas de sus viviendas colapsen y en este momento en el Tolima se decretó la alerta naranja. También hay alerta máxima entre las autoridades de gestión del riesgo de Cali por los efectos de las lluvias que incrementaron considerablemente el nivel de los principales ríos como el Pance, cuyo caudal adquirió mayor fuerza en las últimas 24 horas. También las aguas del río Cauca aumentaron su nivel más de 3 metros en los últimos 2 días y el río Cali, que creció mucho más con la presencia de las precipitaciones. También se reportan emergencias en por lo menos 12 municipios del Valle, en los que se decretó la alerta roja, 21 municipios del Cauca están en alerta naranja y otros 9 en alerta amarilla. Las autoridades recomiendan a la comunidad estar muy pendiente del clima durante este fin de semana porque se pronostican fuertes lluvias. En la República Dominicana, este próximo 19 de mayo se van a estar llevando a cabo las elecciones presidenciales y también diferentes elecciones. Sin embargo, la comunidad se encuentra un poco escéptica frente no solamente a la votación que va a desarrollar este próximo domingo, pero también cuál va a ser el mejor rumbo que pueda llevar la República Dominicana. La Junta Central informó que en los próximos días responderá el pliego de reclamos y temores expresados por la Alianza Rescate RD. Hemos estado dando respuesta en cada una de las solicitudes que se han materializado y en esta semana ya concretizaremos ya la respuesta definitiva. Jaques Liranzo explicaba durante su recorrido por plazas comerciales de la capital que el voto fortalecerá la democracia. Es el ejercicio más sano que le da la democracia a la ciudadanía, ir a votar para en esa boleta que usted marque el próximo 19 está el poder y el destino de la República Dominicana en los próximos 4 años. Para muchos de los que recibieron las boletas instructivas de la mano del presidente de la Junta y su personal de trabajo, participar en las elecciones es un deber ciudadano que cada dominicano tiene que cumplir. Nos toca como dominicanos ejercer el voto. El dominicano tiene que apoyar a la selección, el presidente, las ideas que tengan también, porque al final lo que queremos es un futuro, nosotros los jóvenes para el país. Sin embargo, otros ya descartaron votar el próximo domingo. Yo creo en las elecciones, pero mi partido nunca ha ido, por tanto, yo nunca he votado. No, yo por ladrones no voto. No me gusta ninguno de los candidatos. Que actúen con conciencia, porque el voto de ellos es importante para tomar las decisiones del país. Aunque adelantó que 90 observadores de la OEA participarán en las elecciones presidenciales y congresuales, el presidente de la Junta indicó que durante el transcurso de la semana precisará el dato. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Relación especial de madre e hijo es un vínculo que se da durante el embarazo. Dobles de cine en acción se viralizan en las redes. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E Wigi Data da domina, busca nibo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wa bote simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tigrita me la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Rất là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko masota kay baby kini. Sim, misota ko na aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vimos para spray, nós temos para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai cava. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men.
¿Me te llego ando? No, a mí me dice 6 horas solo, que como más me se queda por lo menos 2 horas por fogo. Pince camay. Mai porco não é assim? Ah, sim, me porco nele. O começo me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer estuvimos celebrando el Día de las Madres a nivel internacional. Es una fecha muy especial para poder ver ese vínculo tan grande que se genera entre la mamá y su pequeño bebé a través del embarazo. Estos 9 meses en que este vínculo se estrecha. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre durante la gestación? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No hay experiencia más hermosa e inigualable que traer un hijo al mundo, sobre todo para las mujeres que lo llevan 9 meses en su vientre. En ese periodo se produce una relación especial entre madre e hijo, llena de amor, que encierra una química cerebral que continúa una vez la criatura nace hasta los 5 años de edad. Ese rol de madre, que puede ser la madre que te parió o quien te crió haciendo ese rol de madre, es fundamental en esos primeros años de vida, esos 5 años que ese bebé, desde que está en el vientre y empieza a formarse hasta que llega a esa edad promedio de 5 años, todo ese amor, todo ese cariño, todo lo que tú le hablas, todo lo que tú buscas experimentar cuando está en vientre y cuando lo tienes en brazos, es vital para que ese hipocampo, que es la parte que te va a regular el aprendizaje, la memoria, las emociones, todo eso que somos y que nos hace únicos, ese tipo de amor es quien te desarrolla esa parte más, y sabemos que personas con un hipocampo desarrollado a mayor capacidad aprenden más, tienen mejor memoria y aman mucho mejor. Durante ese tiempo se emite un neurotransmisor, la oxitocina o hormona del amor, como se le conoce, que predice la fuerza de ese vínculo materno-filial, como el apego al bebé y el afecto hacia él. Sabemos que cuando tenemos una persona bien estable emocionalmente, que hace cosas para crecer a nivel emocional, vamos a tener varias sustancias y neuronas que van a sobresalir. Tenemos la oxitocina, tenemos la endorfina, tenemos la serotonina, que son sustancias y hormonas que vamos a tener a nivel cerebral, que nos va a ayudar a mantener la felicidad, a mantener el control. Y vean este gran corazón, un gran gesto de una menor que rescató a 4 perritos bajo las inundaciones que también se están llevando a cabo en Venezuela. Pues ella simplemente se llenó de valentía y rescató a estos 4 cachorros. El estado de Zulia en Venezuela fue azotado por un fuerte aguacero que causó inundaciones y afectó a cientos de personas que estuvieron a punto de perderlo todo. En medio de la tragedia, una niña le abrió paso a la vida y rescató a unos perritos que por poco se ahogan. En redes sociales se volvieron virales estas imágenes en que María Victoria, la heroína que caminó las inundaciones calles allí en su barrio, con 4 cachorritos en sus manos, con un increíble sentido de solidaridad y amor profundo por la vida, la niña salvó a los animalitos que hubieran sucumbido ante la fuerza del agua. Pero no todo es felicidad en esta historia, pues María Victoria y su familia se convirtieron en los damnificados que dejó la inundación. Ellos perdieron la mayoría de sus enseres y ahora están pidiendo ayuda. Cuando le preguntaron cuál era su necesidad más urgente, ella dijo que los colchones, pues el agua los dañó y ahora no tienen dónde dormir. También los internautas no se ahorraron elogios a la hora de referirse a la menor de ella al momento en que rescató a los perritos.
Y llega nuestra sección de las más virales y muestran a un motociclista que al parecer es un repartidor de esta entrega domiciliaria y se dan cuenta que está manejando muy imprudente con los pies delante del manubrio y las manos en el cuello. En un video que se viralizó en las redes sociales se evidenció un comportamiento peligroso por parte de un individuo que circulaba por la autopista suroriental en Cali. En las imágenes se observa cómo el conductor de una motocicleta, de manera totalmente relajada, utiliza sus pies para llevar la dirección del vehículo, mientras apoya su cabeza y espalda en la maleta de una reconocida aplicación de domicilios. En plena autopista suroriental, un hombre va súper tranquilo conduciendo la moto. En las redes sociales, las reacciones de los usuarios nos hicieron esperar. Este video fue publicado por Entérate Cali. Algunos expresaron su preocupación por la falta de autoridad en las vías, calificando la situación como un reflejo de la falta de cumplimiento de leyes y normas de tránsito en la ciudad. Palabras como terrible se utilizan para describir en torno a la seguridad vial en Cali. Y llega nuestro recomendado para este lunes y viene por parte de Loto Cambiando Vidas, que tiene un nuevo acumulado. Para mañana, martes 14 de mayo, el jackpot del Mini Mega está en 480.000 florines y con solamente 2 florincitos más tienen la posibilidad de ganar 160.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un total de una suma de 640.000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y vean estos acróbatas del séptimo arte, pues se conocen como los dobles, los extra, que también hacen parte del mundo del cine, quienes no solamente pues ellos entrenan, pero también exponen todo su arte a través de las redes. El peligro es el ingrediente infaltable en el trabajo que realizan a diario los protagonistas del cine. Son hombres y mujeres que literalmente arriesgan su integridad física para servir de dobles en las películas en donde la acción, junto con los efectos especiales, captan la atención de los espectadores. La primera regla para convertirse en doble de acción es hacerles caso a los profesores y de paso perder la primera batalla con ellos. De ahí para adelante vendrán caídas, levantadas, golpes, giros y muchísimo más. Así queda demostrado en cada video que comparten en las redes sociales. La Escuela Superior de Cine de Cataluña, donde cada año llegan estudiantes dispuestos a hacer de la acción una forma de vida. Son los dobles del futuro, verdaderos héroes, acróbatas y, por qué no decirlo, maestros del engaño. Un día normal de trabajo que para cualquier otro ser humano podría ser sencillamente extraordinario. Con cada publicación perdemos el aliento, pero ganamos un actor de doblaje digno del séptimo arte. Y si hablamos de acrobacias, vean a este increíble artista que es acróbata y que también lo ha hecho digno de un número grande en redes sociales, pues solamente utiliza una escalera como su herramienta de trabajo y demuestra que está a una escalera de estar en el cielo. En redes sociales están encantadas con un acróbata que es capaz de escalar la denominada escalera al cielo. Él logra subir cada peldaño como si la gravedad no existiera. Toda una lección de equilibrio. Para alcanzar el cielo solo se necesita una escalera, o al menos eso cree Dimitri, un acróbata y actor de circo ruso, cuya compañera inesperable es esta hecha de metal. Él empezó a estudiar en la Escuela del Circo de Moscú cuando tenía 6 años. Más de 2 décadas después, su talento se ha visto recompensado con maestría y miles de seguidores que quedan atónitos con sus hazañas. Dimitri ha hecho parte de varios espectáculos por el mundo, entre ellos los del Circo del Sol. También ha sido premiado internacionalmente, pues logró convertir la acrobacia en su vida misma. Un maestro del equilibrio que por momentos parece que ignorara la gravedad, al mismo tiempo que enseña el encanto del balance. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.